soy Elsa y este es mi Thor, mi fiel compañero de cuatro patas. Sé lo que están pensando, sé que creen que me volví loca, que la edad finalmente me alcanzó. Pero lo juro, con la mano en el corazón y la barriga que crece cada día, que estoy diciendo la verdad. Estoy embarazada. Y sí, el padre es mi perro. ¿Alguien por ahí tiene una historia parecida? ¿Algún milagro que la ciencia no logra explicar? Veo las miradas, los susurros, la gente me mira con pena, con desconfianza, con ese aire de quien sabe que perdí el juicio. Mi familia, mi familia. Intentan ser comprensivos, pero veo el pánico en sus ojos. Quieren llevarme al médico, al psicólogo, a cualquiera que pueda arreglar esta ilusión mía. ¿Me creen? Probablemente no, ¿verdad? Dejen sus respuestas en los comentarios de este video. Lo entiendo, pero les pido por favor que se queden. Quédense hasta el final de esta historia. Les prometo que mi verdad, aunque parezca increíble, puede que los haga cambiar de opinión. No es ilusión. Lo siento. Siento al bebé moverse aquí dentro. Y sé quién es el padre. Es mi fiel compañero, mi amado animal de compañía que ha estado a mi lado por tantos años, dándome amor y cariño cuando el mundo parecía haberme olvidado. Sé que es inexplicable, sé que la ciencia dirá que es imposible, pero la vida, mis queridos, la vida está llena de misterios que la ciencia aún no ha desvelado. Y este es mi misterio, un misterio que me trajo una nueva esperanza, una nueva razón para vivir. No pido que me crean, solo que respeten mi verdad, porque para mí es la única verdad. Y pronto el mundo verá la prueba viva de lo que estoy diciendo. Y no olviden suscribirse al canal para no perderse el desenlace de esta historia. Antes de que Thor llegara, mi vida era vacía. No es que fuera infeliz, pero algo faltaba. Mis días eran una rutina. Me despertaba, tomaba mi café, miraba por la ventana, veía el movimiento de la calle, pero no me sentía parte de él. Preparaba mi almuerzo, veía la telenovela, leía un libro. Las visitas de la familia siempre eran bienvenidas, claro, pero después de que se iban, la casa volvía a quedar en silencio. Un silencio que, con el tiempo, comenzó a incomodarme. Perdí a mi marido hace algunos años y el dolor de la pérdida seguía ahí, un nudo en la garganta que se negaba a desaparecer. Mis hijos ya estaban criados, con sus propias familias, sus propias vidas. Los veía felices y eso me consolaba, pero me dejaba con una sensación extraña, ¿saben? De deber cumplido, sí, pero también de propósito perdido. La verdad es que me sentía muy sola. La casa parecía demasiado grande para una sola persona. Las risas que antes llenaban las habitaciones se habían ido, y en su lugar un eco de mi propia respiración. Extrañaba tener a alguien cerca, una compañía constante, a alguien con quien pudiera hablar, aunque fuera sobre el clima o la plantita del balcón. Quería un amor, un cariño, algo que me hiciera sentir útil de nuevo. Y fue ahí cuando Thor entró en mi vida. Siempre soñé con ser madre, desde muy joven. La idea de tener a mis hijos corriendo por la casa, las pequeñas manos sujetando la mía, el olor a bebé, era un deseo fuerte que llevaba dentro. Tuve a mis hijos, sí, y los amo más que a nada en esta vida. Pero la vida, ella está llena de caminos inesperados. Hace años tuve un embarazo que no prosperó. Fue una pérdida silenciosa, de esas de las que no se habla mucho, pero que se lleva en el pecho.
un pequeño corazón que dejó de latir antes de que pudiera sostenerlo. Aquello dejó una marca, un vacío, un pedacito de mí que nunca se realizó como esperaba. Con el tiempo, el dolor disminuyó, claro, y me concentré en mis otros hijos, en la vida que tenía. El sueño de la maternidad, ese que implicaba la pureza de un nuevo comienzo, quedó dormido. Creí que nunca más despertaría. Me agaché, extendí la mano y él se acercó despacito, oliendo mis dedos con curiosidad antes de apoyar la cabeza en mi pierna. Fue en ese momento que lo supe. Ese animalito sería mío. No fue en un refugio ni un regalo de nadie. Fue un encuentro casual, un regalo del destino para mí. Lo llevé a casa, le di un buen baño, comida y un nombre, Thor, fuerte, protector, y se convirtió en todo eso y mucho más. Ay, Thor, cuando era cachorro, era un pequeño huracán de pelos y travesuras. Apenas llegó a casa y ya estaba explorando cada rincón, con esa naricita curiosa y las orejas levantadas. Mordisqueó algunos zapatos, pobres de mis pantuflas, y se hizo pis donde no debía algunas veces. Pero era imposible enfadarse con él. Bastaba que me mirara con esos ojos suplicantes o que viniera con la patita pidiendo cariño para que mi corazón se derritiera. Se convirtió en el centro de mi atención de verdad. La casa que antes era tan silenciosa, ahora tenía el sonido de los pasos apresurados de Thor, de sus ladridos alegres cuando llegaba de la calle, e incluso de sus ronquidos mientras dormía. Pasaba horas solo observándolo jugar con una pelotita o intentando cazar su propia cola. Cada movimiento suyo era un espectáculo. Su cariño era lo que más necesitaba. Se acostaba en mi regazo mientras leía, ponía la cabeza en mi pie cuando estaba en la cocina. Por la noche saltaba a la cama y se acurrucaba a mi lado. Era un calorcito tan agradable, una sensación de compañía que no sentía hacía mucho tiempo. Me enseñó a reír de nuevo, a sentir esa alegría simple de las cosas cotidianas. Thor no era solo un perro, era mi cachorro, mi compañero, mi confidente. Llenó cada espacio vacío que la soledad había dejado en mí. Con el paso del tiempo, Thor se convirtió en mi sombra, mi fiel escudero. A donde yo iba, allí estaba él, siempre un paso detrás de mí o recostado a mis pies. Mi rutina cobró un nuevo ritmo, dictado por los horarios de paseo y juegos con él. Cuando salía a caminar al parque, él iba a mi lado, la correa suelta, solo disfrutando del viento en la cara y los olores del césped. Esperaba pacientemente mientras me detenía a hablar con alguna vecina o cuando me sentaba en el banco para apreciar el paisaje. Y cuando volvía a caminar, él ya estaba listo, con la colita moviéndose. En casa, su compañía era aún más presente. Si estaba en la cocina, se recostaba en la puerta, observándome cocinar. Si iba a la sala a leer, saltaba al sofá y se acurrucaba a mi lado. A veces incluso roncaba bajito mientras le leía, o simplemente para que la casa lo escuchara. Ver televisión siempre era con él recostado en la alfombra o con la cabeza en mi regazo pidiéndome cariño. Él era mi constante. Nunca más me sentí sola. Ese vacío que tanto me incomodaba ahora estaba lleno por la presencia cálida y protectora de mi Thor. Con Thor me di cuenta de que un compañero no necesita hablar el mismo idioma para entenderte. Él era más que una mascota, era mi confidente. Hablaba con él de todo, del día, de los recuerdos de mi marido, de la añoranza de mis hijos que viven lejos. Le contaba mis miedos, mis alegrías, mis pequeñas frustraciones del día a día. Él me escuchaba en silencio, sin juzgar, sin interrumpir.
Simplemente me miraba con esos ojos inteligentes y expresivos, como si absorbiera cada palabra, cada emoción. A veces apoyaba su hocico en mi mano o me daba una lamida suave, como diciendo, estoy aquí, no estás sola. En los días más tristes, cuando la melancolía golpeaba, él era mi consuelo. Si lloraba, venía, apoyaba su cabeza en mi regazo y se quedaba allí tranquilito. Y en las alegrías, él celebraba conmigo. Si cantaba, me acompañaba con unos ladridos alegres como si entendiera la melodía. Era una conexión tan profunda, tan pura, que me hacía sentir comprendida de una forma que pocas personas lograron. Thor no hablaba, pero me lo decía todo, y me enseñó que el amor y el apoyo pueden venir de donde menos lo esperamos. Si hay algo que Thor y yo dominamos. Con Thor, lo que comenzó como un amor por una mascota se fue transformando en algo mucho más grande, algo que nunca imaginé sentir. No era el mismo amor que siento por mis hijos o el que sentía por mi difunto marido. Era diferente. Era una pasión, sí, pero de una pureza e intensidad que me sorprendían cada día. Empecé a sentir que nuestra conexión iba más allá de lo físico, de lo palpable. Era una conexión de almas, de espíritus. Él me entendía sin que yo necesitara decir una palabra, y yo sentía que lo entendía de la misma manera. Compartíamos un universo particular donde el amor no tenía barreras de especie. Los días sin él eran inimaginables y los días con él eran mi mayor felicidad. Me veía cuidándolo con un cariño que recordaba el de una madre con su hijo. Me preocupaba por su bienestar, por su felicidad, como si fuera lo más precioso del mundo. Y para mí lo era. Era un amor incondicional, un lazo tan profundo que me hacía sentir completa, realizada, de una forma que la soledad de antes nunca lo había permitido. Era un sentimiento único que solo quien experimenta algo así puede realmente comprender. Sé que para el mundo exterior esta pasión puede parecer extraña. ¿Por qué tanto apego a un perro?, se preguntarán. Pero no se puede racionalizar la profundidad de un sentimiento. No hay un porqué lógico para el amor que siento por Thor. Es algo que nació y creció, que me llenó de una manera que no sabía que era posible. No lo amaba a pesar de ser un perro, lo amaba por ser él, por ser Thor. Esta incapacidad de explicar lo que siento, de poner en palabras la inmensidad de esta conexión, de alguna manera me preparó para lo que vendría. Cuando algo es tan puro y fuerte, uno deja de cuestionar y simplemente acepta. Ya no me sorprendía la intensidad de mis sentimientos por él. Era como si mi corazón se hubiera abierto a una dimensión de amor que desconocía. Y, sin que yo lo percibiera, un deseo silencioso, casi subconsciente, comenzó a crecer en mí. Un anhelo de que esta conexión tan mágica pudiera manifestarse de una forma aún más concreta, más palpable. No sabía cómo ni de qué forma se daría. Simplemente sentía que el universo de alguna manera me daría más de lo que Thor ya me ofrecía. Era un anhelo de una extensión de este amor, de una prueba irrefutable de que nuestra conexión trascendía cualquier barrera. Y el universo, al parecer, escuchó mi petición de una manera que desafía toda lógica.
Entonces las cosas empezaron a cambiar, pequeñas cosas al principio que yo atribuía a la edad o quizás a algún malestar pasajero, una indisposición aquí, un cansancio allá. Esa leve náusea por la mañana que juré que era algo que comí o la nueva medicina que empecé a tomar. Mis senos se pusieron un poco más sensibles, pero pensé que era hormonal, ¿saben? Uno llega a cierta edad y el cuerpo empieza a jugar malas pasadas. Mi barriga, ella empezó a hincharse. Ah, Elsa, es la menopausia tardía, me decía a mí misma, o la falta de ejercicio, quién sabe. Incluso reduje un poco la comida, pensando que era la forma de controlarlo. Pero la verdad es que la hinchazón no desaparecía y una leve pesadez, un peso diferente, comenzó a instalarse. Siempre he sido una mujer de buena salud, pero estos síntomas me intrigaban. Consulté un poco al doctor Google, claro, y las respuestas variaban desde problemas de digestión hasta cosas más serias en las que prefería no pensar. Pero nada realmente encajaba. Era como si mi cuerpo, con esa aceptación, llegó la necesidad de preparar el nido. Decidí que haría una habitación para el bebé. Empecé por la elección de los colores, tonos suaves de aguamarina y crema para traer tranquilidad. Arrastré la vieja cuna de madera que tenía guardada en el desván, la misma que usaron mis hijos, y con la ayuda de un vecino la lijé bien y la pinté de blanco. Quedó preciosa. Pasaba horas en la tienda, eligiendo las ropitas más diminutas, zapatitos que cabían en la palma de mi mano, unas mantas suaves. Cada prenda que doblaba y guardaba en la cómoda antigua era un suspiro de felicidad. Las cortinas claras, una alfombra mullida en el suelo, era un trabajo de amor, y cada detalle me llenaba de una expectativa que creí que nunca más sentiría en la vida. Y Thor, Thor, participaba en todo. Era mi coarquitecto, mi inspector de obras. Cuando estaba pintando, se sentaba en la puerta, observándome con los ojitos atentos, como si estuviera supervisando. Cuando la cuna estuvo lista, fue el primero en saltar dentro, a acostarse por unos segundos, como si estuviera probando la comodidad para el nuevo ocupante. Traía sus juguetes a la habitación, pelotitas, ositos de peluche, como si quisiera compartir sus pertenencias con el futuro hermanito. Y cuando doblaba las ropitas, se acostaba a mis pies, con el hocico apoyado en mi tobillo, observándome con una devoción protectora. A veces lamía la ropa como si la estuviera bendiciendo. Era como si ya supiera que ese espacio sería el hogar de algo que nos uniría aún más. La familia, claro, seguía escéptica. Mis hijos venían a visitar, y cuando veían la habitación arreglada, me miraban de reojo. Las conversaciones sobre el bebé estaban llenas de cierta incomodidad, de un silencio. Intentaban convencerme de hacer más exámenes, de ver a otros médicos, pero yo solo sonreía. «Mamá, usted necesita cuidarse. Esto no es broma», decía mi hija, con la voz cargada de preocupación. Sabía que era amor, un amor que no entendía mi milagro. Los vecinos, ellos lanzaban miradas curiosas. Algunos cuchicheaban, otros evitaban el tema, pero yo era inmune. Mi vida se había resumido a una burbuja de felicidad y expectativa, centrada en mí, en Thor y en el ser que crecía dentro de mí. El mundo exterior podía pensar lo que quisiera.
Mi verdad era lo suficientemente fuerte como para sostenerme a mí y a mi milagro. Aquel día llegó. El sol apenas había salido y sentí el primer pinchazo. No era un dolor fuerte, sino una molestia diferente, un cólico que reconocí de hacía mucho, mucho tiempo. En el fondo sabía lo que era. Los médicos no creían, la familia no entendía, y no quería que la ciencia, con su lógica, interfiriera en lo que era tan visceralmente mío. Decidí que viviría ese momento en casa, en la privacidad de mi hogar, solo con Thor a mi lado. Era nuestro milagro, y solo sería presenciado por nosotros. Las contracciones comenzaron a venir a intervalos irregulares, luego más rítmicas. El dolor aumentaba, pero junto con él una fuerza, una energía que no sabía que aún poseía. Caminaba por la sala, respirando hondo, y Thor no me dejaba ni un segundo. Él era mi sombra en ese momento. Si estaba sentada al borde de la cama, él acostaba su cuerpo a mi lado, pegado a mí. Si caminaba, él me seguía, como si me estuviera apoyando. Cuando el dolor apretaba, yo me encorvaba y él venía lamiéndome las manos con una devoción y una calma increíble. Su mirada era de una inteligencia asombrosa, como si estuviera entendiendo cada fase del proceso. En un momento de dolor más intenso, me apoyé en la pared jadeando. Thor se levantó, me miró a los ojos y dio un ladrido suave, casi como un aliento. Luego se acostó en el... Estoy aquí nuevamente, sentada en mi sillón de siempre, pero el mundo a mi alrededor ya no es el mismo. La casa, antes tan silenciosa, ahora se llena con un suave murmullo que viene de la habitación contigua. Es el sonido de mi bebé, un recordatorio constante del milagro que la vida me concedió. Sé que muchos de ustedes todavía deben estar incrédulos. La lógica, la razón, la ciencia, todo esto grita imposible. Pero la vida, mis amigos, es mucho más grande que cualquier explicación. Tiene sus propios misterios, sus propias formas de mostrarnos que el amor, en sus infinitas manifestaciones, puede crear lo impensable. Yo, Elsa y mi Thor somos la prueba de ello. No pido que crean cada palabra, pero sí que, por un momento, abran sus corazones y sus mentes a lo inexplicable, a la belleza de una conexión que trasciende barreras. Que mi milagro sirva para que reflexionen sobre los misterios que nos rodean y que encuentren su propia verdad por más extraordinaria que sea. Porque al final de cuentas, lo que importa es el amor que se siente y lo que es capaz de crear. Y para mí, la mayor validación está aquí, en mis brazos y en la mirada de mi fiel Thor.